Bueno, pues nos encontramos por fin esta tarde con Manuel Blanco. Manuel Blanco con sus dos compañeros, José Enrique y con Julio, son estos sevillanos de vocación bombero, una profesión realmente importante porque está la vida y el patrimonio antes que nada, o sea, y hay que ir contra esos elementos que son externos y que causan un daño terrible. Pero los bomberos también hacen labores asistenciales y van a lugares donde lo llaman que sea su propio yo, es decir, sobrepasan un poco los límites de lo que es el servicio y se integran en la comunidad para ayudar a los demás. Ellos se fueron a Grecia, a las islas de Lesbos, quisieron contemplar esa marea humana de desconcierto, de falta de humanidad, de gente que viene perdida a un mundo que ni siquiera conoce, y en ese paraje, allí es donde empieza la historia. ¿Cómo os da primero por irnos allí, Manuel? Bueno, pues como tú has dicho, nuestra profesión es bomberos, somos funcionarios todos, entonces pues nuestra vocación es ayudar al ciudadano de Sevilla o a la provincia en mi caso. Y un día viendo imágenes en televisión que aparecían los niños ahogados, ¿no? Que apareció el primer niño con nombre y apellido, Aylan Kurdi, pues la verdad que nos afectó y dos compañeros más decidimos que ya no éramos espectadores, sino que íbamos a prestar nuestra ayuda de manera desinteresada allí donde hacía falta, ¿no? Porque dijimos, oye, en este caso Sevilla, la provincia de Sevilla, que somos bomberos de aquí, tienen asistencia, tiene gente que le eche una mano, pero en esas circunstancias que vimos que era el mar quien decide si entras o no entras, si pasas o no pasas de un país a otro yendo a la guerra, pues no nos parecía justo, no nos parecía humano que fuera el mar que se tragara las vidas de mujeres, hombres y niños. Manolo, ¿cómo es esa llamada tan fuerte? Porque se abandona a la familia, a los hijos, y coge uno carretera y manta y se va uno a buscar un mundo que ni siquiera conoce. Claro, es difícil. La primera, es decir, el primer apoyo fundamental, el primer pilar que no puede faltar en un tema de ayuda humanitaria es la familia, porque si ese pilar no es sólido, no es firme, tú no te puedes ir alegremente a ayudar a nadie si estás pendiente de si estás bien en casa, si después cuando llegue a casa seguirá bien la situación, si estarán bien tu mujer, tus niños, en fin, cada uno con sus circunstancias pues familiares, ¿no? Son los primeros que entienden lo que se va a hacer y son los primeros que te apoyan. Sin ese apoyo de familia, de ese núcleo cercano, de padres, de mujeres, de hermanos, hijos, sería imposible acometer estas labores. Manolo, nosotros estamos acostumbrados a ver con cierta poca humanidad lo que vemos en Grecia, lo que vemos en las islas de Lesbos, lo que vemos esas mareas humanas y contemplamos mientras almorzamos como algo que se ve detrás de un cliché, ¿no? Pero cuando llega allí y se toca y palpita y el pulso y la piel está fría y quemada y deshidratado, ¿qué tiene que ver eso con lo que les transporta la imagen? No tiene nada que ver. Yo llevo más de 20 años atendiendo emergencias en la provincia de Sevilla y a nivel técnico y a nivel de emergencia he visto de todo. Grandes inundaciones, incendios industriales, accidentes aéreos como el que tuvimos hace poco aquí en Sevilla. Es decir, que técnicamente podemos decir que eso lo he visto todo, pero el drama humano que se ve allí, eso nos ha sobrepasado todo. Es decir, cuando tú te pones a pensar cómo un padre coge a sus hijos, cómo lo mete en un bote de goma, cómo se atreve a cruzar ese mar por la noche, con las condiciones de la mar estén como estén, te da que pensar y dices, oye, ¿qué quieres dejar atrás cuando tu mejor opción sea salir adelante por el mar, ¿no? Que hay en la tierra cuando el mar es la salida. Llegáis a las orillas del Egeo y empecé a contemplar esa marea humana que viene flotando en gomas rojas, verdes, azules, de cualquier color, y con un fondo de negros y blancos tremendo, y llega la desesperación a la esperanza de un continente que no le abre las puertas, que los deja casi imaginar un momento determinado, y entonces tanta humanidad se deforma ante tanta incomprensión. Sí, la situación, las primeras veces cuando asistes a las primeras personas, realizas los primeros rescates, la verdad es que la alegría, ¿no? Y ese sentimiento de que estás haciendo las cosas bien, la verdad que te invade. Pero cuando ya estás allí y ves que lo que queda adelante son muchos kilómetros de camino andando,
muchas fronteras cerradas, mucha incomprensión de los estados, incluso de muchos ciudadanos, la situación se torna ya agridulce, porque dice, oye, vale, nosotros te hemos ayudado en esta primera etapa, te hemos rescatado del mar, pero ahora te queda bastante, te quedan muchas puertas cerradas, te queda una Europa que se ha cerrado a los refugiados, ¿no? Y no olvidemos que un refugiado no es una opción, es decir, yo no elijo ser refugiado, sino que la situación en mi país, en este caso, si hablamos de refugiados sirios, iraquíes, etcétera, estamos hablando que es una cuestión de vida o muerte, que deciden dejar su hogar, su casa, su estudio, su trabajo, incluso a sus seres queridos que están allí enterrados, lo tienen que abandonar absolutamente todo, sin saber si vas a volver o no, y la única opción es la huida hacia adelante, ¿no? Entonces hay que ponerse en esa situación, ¿no? En esa piel, hay que verse en los zapatos del otro para poder entender que no es una opción, sino que es una imposición, la huida. Ellos huyen, como tú acabas de decir, de un mundo donde tienen su pequeña casa, tienen su pequeño matrimonio, familias constituidas normalmente, con su trabajo el marido, con la mujer y los niños en el colegio, y ante la impotencia de quedarse entre la vida y la muerte, eligen la vida y un continente esperanzado sin esperanza. Claro, es que son como tú y como yo, quiere decir que muchas veces vemos en el otro, pensamos que es una persona totalmente diferente. Nosotros cuando hemos hecho algún rescate y llegamos a la orilla, pues claro, te dan las gracias y tal, y bueno, que si me llamo tal, cual, oye, pues yo en mi país, pues bueno, yo era médico, yo soy tal, abogado, carpintero, fontanero, panadero, funcionario, músico, es decir, te encuentras, cuando es una población entera la que huye, pues te encuentras profesionales de todo tipo, te encuentras gente de todos los espectros, ¿no? Es decir, la guerra, desafortunadamente, nos iguala a todos, ¿no? Esa barbarie iguala a todos, ¿no? Las bombas caen y no hacen distinciones. Y las familias salen completas y algunas llegan incompletas y terminan en un triste y frío paquete de plástico que se abre el tipo de Malta y desaparece y queda sin padre, queda huérfano y queda alguien que tiene que recoger una tercera familia. Esto es una carrera, o sea, el paso del Egeo es el paso, nosotros lo vemos como una carrera de obstáculos, ¿no? Y el primer paso es el mar, que es muy duro. Y ese mar sí se traga muchas vidas y sí rompe muchas familias. Lo que tú has descrito, la situación esa de lo primero que recibes es una fría manta térmica envuelta en un paquetito que no ocupa más que un paquete de galletas. Y nosotros intentamos, además del rescate, de darle esa fría manta acompañando con un abrazo cálido, ¿no? Y decir, oye, pues no puedes decirle bienvenido a Europa porque muchas veces no te sabe decirle bienvenido a Europa porque sabes lo que le queda, pero bueno, le ofreces lo que tienes tú, que no es poco, que decirle, bueno, por lo menos nosotros te damos algo de calor, algo de apoyo, y la gente lo agradece mucho, muchas personas lloran y, bueno, y te agradecen incluso que abraces a sus hijos, ¿no? Que le cambie unos calcetines, que en fin. Yo creo que ellos ven la gran humanidad en la sociedad civil como tú, como tus compañeros y otros compañeros de otros países que también sí. Hay que tener en cuenta que es una crisis iba a decir humanitaria, pero a mí me gusta llamarla de falta de humanidad, ¿no? Porque se está viendo allí. Y realmente tú ves cómo se me ha ido un poco la idea. Sí, estamos hablando, repíteme por favor. Estamos hablando de la falta de humanidad que existe. Eso es, ¿no? Esa falta de humanidad, y nosotros lo que intentamos, bueno, pues intentar paliarla a la medida que nosotros podemos dar, además de con nuestros conocimientos técnicos de rescate, pues con lo que todo el mundo tiene, que todo el mundo en principio viene con un corazón de serie, ¿no? Pues intentamos pues dar ese corazón, ¿no? Bueno, sí, lo que quieres decirte se me ha ido un poco al hilo del encuentro con vuestros compañeros aquí, que hacen con vosotros, claro, de otros países. Eso. Bueno, pues lo que quería decir, ya hilando, ¿no? Lo que quería decir antes era que nosotros cuando vemos allí unas autoridades, que cualquier país estaría desbordado, como está desbordado Grecia ante esa avalancha de inmigrantes en barca, o sea, nadie está preparado para recibir 8, 10 o 12.000 personas al día en barcos, ¿no? Entonces esa crisis humanitaria o de falta de humanidad, como dicen algunos, eso está gestionado por voluntarios internacionales. Si bien las autoridades hacen lo que pueden, lógicamente, es el grueso de colectivos que nos unimos
que no importa de dónde eres, que no importa el idioma que hables, no importa la religión que profeses, no importa absolutamente nada. Simplemente tenemos una cosa en común, que es que queremos echarle una mano al otro, ya está, tan fácil como eso. Y cuando hay voluntad, funciona. Porque imagina tú que es una pequeña torre de Babel, cada uno con su idioma, con sus creencias, con su forma de ser, pero que funcionamos como un organismo perfectamente engranado. Nos reunimos, establecemos zonas de actuación, horarios de actuación y no hay ningún problema, porque ahí está la voluntad de hacerlo. Es decir, que si la sociedad civil o los voluntarios que estamos allí, cada uno de nuestro padre y de nuestra madre, lo estamos haciendo, si los estados, que son los que tienen los recursos, quisieran hacerlo, pues está claro que se solucionarían muchos problemas del mundo incluso, ¿no? ¿Cómo son las noches oscuras, la luna y la marea? Son los tres elementos que definen el tránsito de las pequeñas pateras a través del mar Egeo, sí, en las playas. Imagínate tú que muchas de estas personas es la primera vez que ven el mar. Su primera relación con el mar es de noche, en una embarcación con escasa flotabilidad, hacinados, 40, 50, incluso 60 personas, en un barco que no podría casi con la mitad, con toda tu vida la llevas metida en una mochila. Y el de Moronto, ese mar oscuro, ese mar que yo me lo imagino, si no has visto nunca el mar, lo ves de noche, como que ruge, ¿no? Como que la verdad que tiene que impresionar, ¿no? Entonces esa situación tiene que ser increíble, ¿no? Incluso nuestra propia relación con el mar cambia, ¿no? Porque después de esto, cuando hemos ido con la familia y comentamos, oye, ¿cómo ha sido tu primer encuentro con el mar después de venir, ¿no? Pues el mar no lo ves igual, ¿eh? No lo ves igual. Yo he estado por la noche con el mar, con mi hijo, viendo estrellas y tal, y llega un momento en el que asocia la noche, el mar, las estrellas y un punto luminoso en el horizonte, y un escalofrío te recorre el cuerpo porque piensas que yo estoy aquí disfrutando con mi hijo de la seguridad de la orilla y que en ese mismo momento quizás no, casi seguro hay un padre con su hijo que lo quiere igual o más que yo, por decirlo de esa manera, que lo está metiendo en un barco y se está tirando a un futuro incierto, ¿no? Un futuro, es decir, su futuro inmediato, que es cruzar ese estrecho, esas millas de mar, con ese mar muchas veces complicado, pues no me lo quiero imaginar. La verdad es que ese mar Mediterráneo, ¿no? Ese mar entre tierra que ha sido camino de cultura, camino de comercio, surcados romanos, fenicios, cartagineses, como todos sabemos, ese mar, digamos, de luz, de claridad, ¿no? De ese mar de encuentro de mundos, de cultura, de oriente, de occidente, en esas mismas costas. Ahora es un mar negro, un mar sombrío, ¿no? Porque sabemos las personas que han llegado, pero no las que han partido. Es decir, no sabemos las personas que el mar se traga, ¿no? Entonces hay veces que el mar vomita cuerpos y dice, oye, pues, ha habido un naufragio. Pero muchas veces no sabes cuántos van en el barco y de dónde venía y cuál era su historia, ¿no? Porque no nos olvidemos que detrás de los números, de las estadísticas, de las personas que se ahogan, son historias, son nombres. Sí, un país donde la barbarie hace emigrar obligatoriamente como auténticos migrantes políticos que van huyendo de la guerra hacia la vida, y por otro lado, curiosamente, un país también en crisis como Grecia, saliendo de unos problemas enormes, y verse llegar 8.000, 9.000 personas, que eso hay que darle una salida, me refiero, porque eso hay que comer todos los días, tienes que llegar, y es un país que no está preparado. O sea, Grecia es un país maravilloso para visitarlo, gente encantadora, cuando se va de vacaciones es estupendo, pero después hay un trasfondo social importante. ¿Y cómo se da la salida a tantas personas? ¿Usted la recogéis, lo lleváis? ¿Y qué proceso hay después? ¿Qué habéis intuido allí de? Claro, como tú bien dices, la isla de Lesbos es un sitio maravilloso para hacer turismo, de vacaciones. Las playas son magníficas, un mar de colores azules muy bonito, pero como hablamos, esa realidad turística se ve ensombrecida por la llegada de estas personas que huyen, ¿no? de la guerra.
Entonces, imagínate una isla que tiene una población limitada, que de pronto empieza a sufrir la avalancha de llegadas de personas y que los recursos que tiene la isla son limitados y acorde a la población que tiene habitual, más la flotante de verano, por decirlo de alguna manera. Entonces, el proceso que se estaba siguiendo hasta ahora, antes del acuerdo de Turquía, era que las personas que se rescataban del mar se ponían a salvo y allí, una vez que estaban en la orilla, llegaban autobuses de ACNUR, la Oficina de Refugiados de Naciones Unidas, y lo llevaban hacia el campo de Moria. En el campo de Moria había oficinas en las cuales esos refugiados, en principio, no tenían, digamos, el estatus de refugiado, porque hasta que no se te da de manera oficial, tú eres solicitante de asilo o inmigrante ilegal, bueno, según la terminología del momento, que cambia mucho. En definitiva, si acreditabas que con tu pasaporte, por ejemplo, y que eres sirio y tal, bueno, pues está claro que eras refugiado, entonces se te daba un papel, un documento con el cual podías moverte ya más o menos libremente. Entonces, eso era hasta el acuerdo de Turquía, hasta el acuerdo de la Unión Europea con Turquía, y ese era el trabajo que se hacía allí de manera ordinaria. Después, además, había diversos campos también gestionados por voluntarios internacionales, voluntarios griegos, por supuesto, en el cual pues incluso había campos que le daban apoyo a población sensible, a menores no acompañados, personas con enfermedades largas, discapacitados, es decir, hay una generosidad. Yo me quedo con esa generosidad tan grande que hemos visto de voluntarios que ofrecen lo que tienen, que se vuelcan con el otro, y al final tu forma de ver el mundo también cambia un poco, ¿no? Si la verdad, si ponemos el telediario de las 3, se te quitan las ganas de vivir muchas veces, ¿no? Son todas noticias tristes, son noticias que, bueno, las noticias que son más impactantes quizás, pero cuando estás allí ves que hay mucha gente que ayuda, que todo el mundo va poniendo un pequeño granito de arena y que juntos ese pequeño mundo pues se está cambiando, se está ayudando a los demás. Se están tomando iniciativas diversas, como, no sé, nosotros estamos desde las horas libres, nuestros voluntarios, en vez de decirle, ay señora, el tiempo va a descansar, pues muchos dicen, no queremos descansar, se van a hacer muebles, portería, canasta, el que sabe de fontanería arregla algo, el que sabe de electricidad pues monta lo que sea. Ahora también estamos haciendo con los niños de un campamento que cambie su relación con el mar. Es decir, imagínate que un niño que no ha visto nunca el mar, que la primera vez que se monta en el mar se monta con el barco con el padre, muerto de miedo, frío en la noche, pues claro, cuando ve el mar no quiere verlo ni en pintura. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Pues a través del juego, pues acercarlos al mar, y tú ves como esos niños reacios al principio se van metiendo poco a poco en el mar, van jugando, y al final, como niños que son, su cabeza en principio parece que ha cambiado esa visión del mar, y te lo ves nadando, te lo ves jugando, te lo ves con flotadores, y es decir que se pueden hacer muchas cosas, y de hecho se están haciendo. Es una gran terapia porque ellos salen huyendo del mar y salen así, hacen que vuelvan a crecer el mar. Claro, es algo realmente importante. Ustedes estáis aquí a través de una embarcación que es la Team Humanity, que es la que estáis con un barco también sobrevivido, ¿no? Es lo cual que trabajabais allí. No, aclaramos ese aspecto. Nosotros, la asociación nuestra es ProEMAI, entonces nosotros no estamos asociados con ninguna otra asociación. El barco que tenemos allí lo bautizamos Marbella, porque nos lo regaló, nos lo cedió una marina de Marbella. Entonces nuestro trabajo, como te he dicho, se limita, que no es poco, al rescate en el mar y el apoyo de los equipos del mar en la orilla, ¿no? Además de labores logísticas, como te he dicho, o labores de entretenimiento y demás. Usted llegué allí y empecé a trabajar solidariamente con todo el mundo. ¿Y cuándo ocurre el hecho de ese error marginal, donde a la vez que estaba ayudando se interpreta que estaba haciendo cosas distintas? Claro. Hay que tener en cuenta, ¿Cuál es la línea? Claro, es que la línea es muy fina realmente. Ten en cuenta que además de las labores humanitarias o del impulso del corazón de ayudar, nosotros antes de irnos conocemos la legislación, y que dice
en este caso la ley del mar, ¿no? La Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas, dice en su artículo 98 que el deber de todo capitán que reciba la llamada o que tenga constancia de que hay un barco en peligro que necesite el auxilio, tiene la obligación de ayudarlo independientemente de la bandera, del barco y de las circunstancias. Es decir, que el derecho internacional también está, digamos, de la parte del rescate en el mar, ¿no? Pero claro, la línea, como decíamos antes, que separa esa ayuda humanitaria de la acción criminal, pues está en línea con muchas veces la interpretación que tú hagas de ella. Es decir, imagínate que incluso nos dijeron, dice, oye, imagínate que hay una persona que se está ahogando, tú llegas, la sacas del mar y le hacen una RCP, una reanimación cardiopulmonar. Bueno, pues se entiende de que tú has metido a una persona de manera ilegal en el país, ¿no? Si nos ponemos con la frialdad de un articulado y de un código y de un libro, dices, de verdad, tiene usted razón. Pero hay otras cosas, lógicamente, está la Convención de Ginebra, la Declaración de Derechos Humanos, que prevalece el derecho a la vida sobre otro. O sea, bueno, es casi increíble que se legisle sobre algo de humano que sobre lo humano. Es decir, lo primero es salvar una vida, y además eso está en los genes propios de los bomberos, es decir, el buscar para allí de donde esté, y en la altura que esté, hasta un gatito, que he visto yo jugarse la vida de los bomberos por abajo. Mi última salida ha sido rescate de un pozo, en un pozo de un gato. Es decir, un pozo de 10 metros, un gato que estaba metido en un hueco, en una hornacina, que sabía que era un animal así. Y le digo, bueno, tal si ese animal está bien pasar el control veterinario, si tendría. Me refiero que hemos apelado a un mundo de tanta estructura jurídica, de que ya no sabemos dónde está el bien y el mal, qué es lo que se puede hacer bien y se convierte en mal, si el mal se convierte en bien, nosotros eso no sabemos. Claro. Yo creo que todo el mundo sabemos dónde está el bien. Es una de las grandes preguntas filosóficas, ¿no? ¿El hombre sabe haciendo lo que es el bien y el mal, o el bien y el mal, o eso se aprende? Yo creo que lo que está bien y lo que está mal, todo el mundo intuimos y sabemos lo que está bien. El problema es lo que envuelve muchas veces a eso, ¿no? Es decir, el tema legal, ¿no? Las ramificaciones y las connotaciones que puede tener esa ayuda humanitaria, ese confundirlo con intentar meter personas de manera ilegal, ¿no? Con tráfico de personas. Está claro que hay traficantes de personas, que hay mafias, porque está claro que los barcos no vienen solos, que los barcos los construye alguien, que los motores aparecen de algún lado. Es decir, está claro, y además es un hecho constatado por Naciones Unidas, por policías internacionales, que existen mafias, siempre las ha habido, que se dedican al tráfico de personas, pero no solo en Grecia. Las personas subsaharianas que vienen en patera, no hay que olvidar que hay 50 o 60 millones de personas que están desplazadas de sus hogares por guerra y demás. Y esos movimientos de personas muchas veces van guiados por mafias. Leí un artículo en prensa no hace mucho en el que muchas de las mafias establecidas estaban dejando otros negocios como drogas y tal por el negocio de la inmigración ilegal y otro tipo relacionado con esto, porque era mucho más lucrativo y los márgenes de beneficio eran mucho mayores y en comparación con el riesgo que se corría. Bueno, ¿cuál es la verdadera historia de los tres bomberos sevillanos? Bueno, se habla, se ve, se charla, pero después se contrastan muy poco las noticias, ¿no? Claro. El riesgo se contrasta, entonces no hay una parte, nada más que el que cuenta y nunca el que la ha vivido, ¿no? Claro. ¿Cuál es la historia esa de verdad? Mira, nos ponemos en situación, como te decía, nosotros vamos con nuestra embarcación para hacer ayuda humanitaria, rescate. Nosotros nos dimos cuenta de que había muchas manos en la orilla, pero que no había manos en el mar. Es decir, si alguien se ahoga en mitad del mar, no había nadie para socorrerlo. Bueno, esa fue la premisa nuestra de partida. Hay que tener en cuenta que nosotros nos vamos en invierno, no es casual. Nosotros queremos estar en invierno porque en invierno la temperatura del mar baja, hace más frío, las condiciones de navegación son más duras y más peligrosas. Entonces queremos estar en invierno porque nuestras manos van a ser más útiles. Hay que tener en cuenta, para que nos pongamos en situación, es decir, para que te puedas meter un poco en nuestra cabeza, que nosotros sabemos que los barcos llegan con 50, 60 personas, que normalmente un tercio del pasaje de esos malditos botes son niños, ¿vale? 10, 15 niños, que la temperatura del mar, como te digo, siempre vienen de noche porque no quieren, lógicamente, que ser vistos y poder tener facilidad para llegar a las costas. Ese mar de noche, imagínate un mar de noche, frío,
Y hay que tener en cuenta que si un cuerpo está sumergido 25 o 20 minutos con ropa que no está preparada en ese mar frío, con esas temperaturas tan bajas, pueden morir de hipotermia. Y si no mueres de hipotermia, hay muchas posibilidades de que mueras ahogado, porque esas traficantes de personas, los flotadores que le venden, o esos chalecos salvavidas con todas las comidas del mundo, están hechos con trozos de nylon naranja, con 4 corchos y una cinta que se descosen, y el corcho ese lo que hace es coger agua, con lo cual se convierte en un lastre y al final pues te hunde. Es decir, este es el tablero donde están las fichas, ¿no? Temperaturas muy bajas, barcos que vienen cargados de niños, escasa flotabilidad. Bueno, pues entonces una de las noches de tantas que estamos allí, y en esa en concreto nuestro barco estaba en dique seco por los temas que había que arreglar y demás, pues se nos requiere por parte de otro equipo de voluntarios para que ellos tenían barco en ese momento, pero no tenían una tripulación de rescate profesional como nosotros, porque no hay que olvidar que si actuamos allí de manera voluntaria, no hay que olvidar que nosotros somos profesionales de la emergencia, somos bomberos, en los cuales somos buceadores, socorristas, etcétera, etcétera. Entonces nos dicen, oye, hay un barco que se está hundiendo a no sé cuántas millas y la gente ya está en el mar. Entonces nos miramos los tres que estábamos de guardia en ese momento, esa noche, y dijimos, vámonos, o sea, ya estamos tratando. Si te he dicho que la última salida mía ha sido meterme en un pozo por un gato a 10 metros, que decir, bueno, cualquiera cuando lo oiga esto dirá, pues no metértelo, pero quiero decir que es mi trabajo. Entonces, en ese momento nuestro trabajo es, y además, es que estaríamos omitiendo el deber del socorro, es decir, si tú te enteras que alguien tiene un problema y no lo socorre, entonces salimos y vamos en la dirección de buscar ese barco. Nuestro procedimiento es que mientras que vamos a buscar el barco que está hundiendo, se llama a las autoridades, en este caso los guardacostas griegos, para decirle, oye usted, en la embarcación tal, en ese rumbo, nos dicen que por tal zona hay un barco con gente ya en el agua. Entonces se intenta comunicar siempre para decirle, oye, que vamos para allá. La experiencia nos dice que casi siempre los voluntarios llegan antes. ¿Por qué? Pues porque estamos más operativos siempre, porque los barcos de los guardacostas tienen que atender muchas más millas y no solamente están pendientes de los refugiados, sino del otro tipo de trabajo que tengan que hacer. Es decir, nosotros vamos buscando a esas personas que tenemos constancia, o por lo menos esa es la noticia que nos llega de que están en peligro. No encontramos a nadie en la zona por la que estábamos buscando, y nos dimos la vuelta, lógicamente, para que todo el mundo sepa, nosotros estamos navegando entre las aguas griegas y entre las aguas turcas. Entonces, antes de llegar a las aguas internacionales entre ambos países, pues nos damos la vuelta porque, lógicamente, nosotros siempre operamos en aguas griegas, Nos dimos la vuelta y volvimos a puerto. Justo en ese momento, bueno, pues llega ya un barco griego y bueno, nos pide que le acompañemos al puerto. Y bueno, en ese momento no sabíamos cuál era la situación, pues bueno, pues imagínate igual que cuando estás por aquí por la carretera y te para la Guardia Civil y te dice, oye, pues nos pedirán los papeles y en fin, lo que sea. Y bueno, pues ese acompáñenos pues se convirtió al final en estar 3 días en calabozo, estando acusado de intentos, estoy intentando recordarlo, intentos de traer personas de manera ilegal a Grecia, ¿no? Es decir, tráfico de personas. Yo cuando lo leí me sorprendí porque qué poca imaginación tiene que tener alguien cuando ve gente salvando vidas, no ha sido al contrario, como hacen las mafias, ¿no? Que es meterlo, cobrar que se muera y intentar salvar vidas. Hay una contraprestación que en vez de agradecerlo, someterlo casi a un consejo de guerra fulminante, ¿no? Es decir, aquí se queda ahí porque estáis haciendo algo que después hacen lo que no hacen ellos. Claro, ten en cuenta los sentimientos y tus pensamientos van como una montaña rusa, ¿no? Y pasas por todas las fases del mundo, ¿no? Incredulidad, te enfada, ¿qué hago yo aquí? O sea, pues pasas por todas las fases del mundo, preocupación, lógicamente, porque hay que tener en cuenta que la acusación es muy grave, eso lleva penas de cárcel brutales, hablamos de 10 años o más, o sea que decimos, y eso todavía está por ahí pendiente, no nos tenemos que olvidar de ese hecho. Entonces te queda, te digo, perplejo tal, pero bueno, seguimos trabajando allí. Nuestra mejor manera de demostrar que no tenemos nada que ver con ningún tipo de esta historia es seguir trabajando allí. Y de hecho seguimos trabajando con en sintonía y colaboración
con las autoridades griegas y con el resto de voluntarios, ¿no? Allí en Turquía no hay consulado español, me parece, no hay, ¿no? ¿En Grecia? No, en Turquía, me refiero, porque se fueron a la agua turca, ¿no? No, nunca, jamás. No, lo llevaron a Puerto Griego. Claro, claro. Puerto Griego. Porque, como te he dicho, nosotros tenemos claro, imagínate, costa griega, costa turca. Sí. Imagínate que es la mitad, Sí, ¿no? sí. Jamás llegamos ni a la mitad de las aguas. ¿Por qué? Porque Europa es, o sea, Grecia es Europa y Turquía es Europa. Entonces, por mucho que se esté ahogando, no teníamos claro, o sea, tenía que ser una cosa tan flagrante que se estén ahogando que nosotros no vamos a cruzar nunca. Entonces, nunca jamás hemos cruzado aguas griegas, o sea, perdón, turcas. De hecho, los móviles y tal, o sea, eso está claro. Por eso dice que teníamos imagínate tú que tú vas andando por la calle Sierpe y hay un punto de venta de drogas 2 calles más allá que tú no tienes ni idea y ahora te detiene. Usted detenido porque usted tenía la intención de ir a comprar droga, porque iba por la calle Sierpe, que 2 bocas calles se vende droga. Pero usted es que además de ir a la calle esa, la calle Sierpe me lleva a la Campana, me lleva no sé qué. ¿Yo llevo droga? No. Pues, ¿yo llevo refugiados ilegales? No. ¿Yo he estado en Turquía? No. Bueno, pues por eso es en grado de tentativa. Bueno, cuando estéis allí, ¿os dejan llamar por teléfono? ¿Hay posibilidad de que entréis en contacto con el Estado español? Claro, la situación poco a poco, como ninguno habíamos estado detenidos, antes estábamos tan dispersos y tan diciendo no nos podemos, o sea, ten en cuenta que casi un día nos llevamos en modo de incredulidad. Esto no puede ser verdad, esto no es una broma, esto no es posible, esto es una equivocación, hasta cuando ya van pasando las horas, y te dicen, oye, que esto es más serio que todas las cosas, que esto es verdad, que esto es realidad ahora mismo. O sea, que si yo quiero levantarme, que estamos aquí hablando más o menos con el miedo en el cuerpo, pero más o menos intentando mantener la calma, o sea, que si yo quiero salir de aquí no puedo salir, o sea, que hay una puerta que me impide salir ahora mismo. Entonces, ya entran en función abogados y demás, y son ya los que se encargan de tener en cuenta que la barrera idiomática allí es brutal, ¿no? Porque si estás en otro país, pues medio puedes entender inglés, francés y tal, ¿no? Pero es que el griego no sabe si te enteras de nada de lo que estás hablando, entonces hasta que alguien no te dice, oye, esto es esto. Es complicado. Chalo. ¿Y cómo actúan las autoridades españolas a la llamada de Venezuela? Bueno, la verdad es que como nosotros estamos metidos dentro, no sabemos realmente. Imagínate si tuviéramos el queso de las proporciones, ¿no? No sabemos decir hasta en qué porcentaje ha contribuido todo el mundo. Ten en cuenta que muchas de las personas que han ayudado e instituciones lo han hecho sin darle publicidad, ¿no? Curiosamente, vuelve otra vez la acción civil a rescatar a su gente. Hay una mezcla de todo, ya te digo, como nosotros hemos estado dentro, ese aspecto, yo sé que las gestiones que mis compañeros han hecho y se han movido cielo y tierra a todos los niveles, ¿no? Pero sinceramente yo a fecha de hoy no sabría decirte, oye, pues la presión popular ha llegado al 15, al 20, instituciones ha llegado al 40 y no sabría decirte ahora mismo, ¿no? Llegáis aquí a Sevilla, después de esa diáspora lejana y que os encontréis con vuestra familia, y vuestra familia dice, tú ves lo que te has ido y tú ves lo que ha podido pasar, le queda uno la secuencia de decir, bueno, y si a mí de llevan para adelante me quedo 10 años allí después de venir por la mejor voluntad del mundo. Hombre, claro, la situación esa, la verdad es que familias y tal, oye, pues seguro que no llega a pasar, entonces, bueno, intentamos que eso no se piense, ¿no? Yo te digo una cosa, nosotros cuando enseñamos las imágenes y los vídeos de lo que está pasando y decimos, mira, eso es lo que está pasando aquí, y ven las imágenes, la gente entiende por qué nos vamos. Y lo aplaude, entre comillas, bueno, y sin comillas, sí, ¿no? sí, Y sin comillas, te dice, oye, es que a mí me hubiese encantado hacer lo que estáis haciendo vosotros. Me hubiese encantado, lo que pasa es que no todo el mundo pues da el paso adelante, no todo el mundo puede meterse en esas condiciones, ¿no? Y hay mucha gente que nos ayuda. Yo recuerdo una de las primeras donaciones que nos hizo una señora en Navidades, fue una señora jubilada que nos dio su paga extra y nos decía, dice, la doy porque a mí me encantaría, dice, pero yo no puedo mojarme, yo quiero que seáis vosotros los que nos ayudáis. Ten en cuenta que cuando nosotros estamos en la isla,
Cuando salimos del proceso tenemos que pagar las costas, el abogado y tal, ¿no? Y cuando nosotros salimos después de estar casi 12 horas allí, hay una chica que nos dice, hay una chica que dice, oye, esto tenemos que abonarlo, tal, ¿cuánto tiempo? Y dice, no, ya está todo abonado. Y dice, bueno, ¿esto quién lo ha pagado, no? Y me dice, no, esta mujer, ¿no? Una chica griega, que es la representante allí de una organización, de un campamento PISCA que se llama, que hace un trabajo magnífico con los refugiados. Y le preguntamos, oye, ¿esto por qué? Y dice, mira, nosotros tenemos médicos para atenderlos, sanitarios que curan sus heridas, abogados que pueden rellenar sus papeles, tenemos cocineros que le preparan la comida, gente que le construye no sé qué, tal. Dice, pero nosotros, los voluntarios, no podemos trabajar si vuestras manos no están en el mar y los rescatan. Entonces la isla, todo el mundo en la isla, todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, conoce el trabajo que estamos haciendo. ¿Qué le dices tú a la gente que te va a ver por televisión del comportamiento que debe tener el ser humano ante esta marea ingente de seres humanos que la vienen de otros lugares y que van buscando la esperanza y la justicia, los elementos fundamentales, ¿no? Esperanza para seguir viviendo, llevar adelante a su familia y después buscar un poco de justicia social, donde hay un mundo capaz de atenderlos y no preguntarle de dónde ni cómo, sino qué necesitan, ¿no? Un poco el evangelio de San Lucas, ¿no? Claro, la verdad es que es difícil, porque siempre te encuentras gente que está en todos los puntos, ¿no? y un mismo hecho lo ve de maneras diferentes, ¿no? Lo que es objetivo es que hay una guerra, que hay guerra en muchos países, y nos centramos, no te digo que además de los sirios están iraquíes, y después están los migrantes económicos, es decir, que el tema ese sería otro tipo de violencia. Pero si hablamos estrictamente de las personas que tienen el estatus de refugiados, es que el derecho internacional les ampara, es decir, que son personas que viven de una guerra, que la situación, que esto al final muchas veces las cosas son cíclicas, que las cosas pueden cambiar y que si alguna vez pasara algo con nosotros, que esperemos que no pase nunca, que tengamos nosotros superado, a mí me gustaría que hubiese alguien que si yo estoy en el mar con mi hijo, pues, me echara una mano, ¿no? Entonces lo hacemos porque nos sale, porque lo hacemos aquí, porque pensamos que lo poquito que podemos hacer nosotros es ofrecer nuestro trabajo. En nuestras manos no está dar soluciones a los políticos ni a los estados. Nosotros no sabemos de políticas migratorias, cada uno tendrá su idea. No nos corresponde a nosotros, pero es cierto que la sociedad civil en este caso concreto va por delante, ¿no? Y va ofreciendo soluciones donde los estados van más lentos, y muchas veces las soluciones que están poniendo no son soluciones que veamos que sean soluciones como tal, sino que embarullan, que incluso podemos hablar si Estambul se está vulnerando el derecho internacional con estas personas, con las deportaciones, etcétera, ¿no? De eso sí. Esto podríamos tener un debate. Claro, dentro de ese reconocimiento que COSI, ¿no? La Hermandad de la Orden de los Caballeros de los Santos Inocentes, que también magníficamente dirige nuestro amigo José Manuel Piñero, gracias a él y gracias a esto, yo estoy aquí contigo. Son gente que me lo quiero mucho, porque además tenemos el mismo rol social, que es el ayudar a los demás a cambio de nada, ¿no? No hay, todas las cosas que hacemos son limpias, no digo ni siquiera publicidad, es decir, para que se vea transparencia en todo lo que hacemos y no estemos viciados en ningún sentido. ¿Cómo reciben ustedes, cuando hablan de los santos inocentes, pues porque inocentemente ustedes llegaron a la conclusión de salvar a alguien, claro, y os pagaron prácticamente con el desprecio? Claro, bendita inocencia. Es la frase que define esta conversación. Decirle a tus compañeros que no han venido, ¿no? A Julio, ¿no? Y a José, y a ti, Manuel Blanco, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco la historia en primera mano, porque no se trastoque lo que tú digas, porque de verdad son 300 años después de Internet que nadie podrá tocar ni contar ni una sola frase de la que se ha dicho, y decirte que, bueno, que soy un ejemplo para nuestra sociedad. Soy parte del emblema de COSI, porque allí se resume un poco la filosofía de la vida tangencial, el espíritu, la humanidad, sin sectarismo, el agravio comparativo, el estar cercano siempre a la persona más débil, y decirte, bueno, que te deseamos todo lo mejor a ti y a tus compañeros, y que estaremos presentes ese día en el acto en que os entreguen ese premio.
Manolo Greco, muchísimas gracias con nosotros y a seguir adelante. A vosotros.